Dios los bendiga. Bendito el Señor. Aquí estamos grabando para YouTube, para compartir por Messenger, para transformar en audio y compartir también por WhatsApp. Amén. La palabra. Estamos continuando una serie de prédicas, ¿verdad? Comenzamos hablando de lo que son las fiestas tradicionales, lo que nos llevó a ver las tradiciones, la palabra que nos dice de las tradiciones, ¿sí? Lo que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo basado en la palabra, que nos habla de las tradiciones, cómo el Señor condena lo que son las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Esto nos llevó a hablar de lo que es la doctrina, cómo Cristo nos habla de la doctrina y cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? Hoy vamos a hablar cómo nos exhorta sobre las otras doctrinas, ¿sí? Y vamos a estudiar algunas palabritas ahí que son muy sencillas, las manejamos a diario, pero necesitamos profundizar en lo que es el significado para que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos realmente poner por obra lo que el Señor nos está hablando. Amén. Así que hoy vamos a enfocarnos en lo que son las otras doctrinas, las doctrinas sobre las cuales nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra y sus discípulos nos exhortan, ¿sí? Nos llaman la atención sobre esas doctrinas, amén. Como el Señor nos exhorta a no participar de otras doctrinas, amén. Vamos a hacer una oración entonces para luego comenzar a viajar por la palabra del Señor, corroborando todo. Sí, ciertamente como cada vez que grabamos, decimos, ¿no? Que toda persona que realmente quiera disponer el corazón para escuchar, entender y aplicar, lo haga con la Biblia, ¿sí? Leyendo que lo que decimos está ahí escrito, orando en todo momento para que el Señor dé el entendimiento y el discernimiento, ¿sí? Es seguro para la salvación de cada uno, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice oír y entender. Tenemos que prestar mucha atención, amén. Y cuidar nuestra salvación, como dice la palabra, también con temor y temblor, amén. Bueno, vamos a hacer una oración, así comenzamos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre. Gracias por un día más, mi Señor, que podemos estar aquí, Señor, en tu presencia, buscando de ti, Señor, con tu preciosa palabra y la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, que tú estés hablando con cada uno de nosotros, mi Señor, de aquellos que disponemos el corazón para escucharlos. Primeramente conmigo, Señor. Exhórtanos a cada uno, repréndenos, redargúyenos, mi Señor. Sabemos que eso es seguro para nuestra salvación, Padre Santo bendito, y que es la muestra de amor más grande, Padre, que tú tienes hacia nosotros, Padre. Esa reprensión que nos corrige, que nos encamina, que nos advierte, que nos exhorta, Señor. Repréndenos, redargúyenos, Padre Santo, danos entendimiento y que cada día, Padre, podamos estar más cerca tuyo, Señor, cuidando y velando en todo momento, en todo tiempo, Señor, nuestra santidad, Padre, sin la cual nadie te verá, Padre Santo. También que aprendamos, mi Señor bendito, Padre, a estar alertas también contra todas las artimañas del enemigo, Padre Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra y seas tú hablando, Padre Santo, Padre amado, con nosotros, dándonos el entendimiento, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú estés ministrando sobre todos aquellos que están escuchando, Padre, que van a escuchar luego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ministra, mi Señor. Lleva sanidad, Padre Santo, física y espiritual, Señor. Padre Santo, sanidad del alma y del espíritu y del cuerpo, Señor, a todo aquel que lo anhele, Padre Santo, y que anhele tu presencia preciosa, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Padre, y aún seas tú, mi Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor, Padre, rescatando almas, mi Señor. Si alguno estuviera en un lugar de doctrina errada, Padre, da entendimiento y rescata, Señor. Padre, si alguno, mi Señor, estuviese en pecado, da entendimiento y guía, Padre Santo, Padre amado, a arrepentimiento, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar, mi Señor Santo Dios, tomados de ti cada momento, cada día, Señor. Padre, habla con nosotros, destapa nuestros oídos espirituales. En esta hora ato y amarro todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera perturbar la prédica en el nombre de Jesús, pero también ato y amarro todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera causar sordera espiritual en
aquella persona que disponga su corazón para escuchar, quede todo atado y amarrado para que tu Santo Espíritu sea ministrando el entendimiento, Padre, en lo más profundo del corazón, Señor, tallando con cincel tu preciosa palabra para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar hoy en Mateo 16. Así que bueno, les voy a dar un momento para que busquen la palabra. Mateo 16. Comienza el subtítulo en el 1, la demanda de una señal. Amén. Bendito el Señor. Pero nosotros vamos a leer a partir del 5 en adelante, que dice la levadura de los fariseos. Ahí en el 16.1, mientras usted busca, vamos a comentar, ¿no? Demanda una señal. Y dice en el 4, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, y sabemos que Jonás estuvo 3 días dentro de un pez, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al tercer día resucitó, ¿verdad? Y es una señal. Ahora hay mucha cosa que escudriñar, ¿no? Porque nos deja mucha enseñanza el libro de Jonás, ¿verdad? Recordemos que Jonás, cuando recibió la palabra del Señor, lejos de hacerle caso, salió corriendo a esconderse de la presencia de Dios, amén. Y bueno, nosotros sabemos que no hay lugar donde esconderse de la presencia de Dios. Y sabemos que si Dios nos manda a hacer algo, ¿verdad? Él nos respalda en todas las cosas, pero hay mucho. Un día vamos a dedicarnos al libro de Jonás, vamos a leer ahí, porque en realidad está esa señal, ¿no? ¿Verdad? Que Jonás sale del vientre del pez después de haber estado ahí 3 días, ¿sí? Y profetiza a Nínive, y Nínive se arrepiente, ¿verdad? Y el Señor no hace el mal que había decidido hacer a la población, ¿verdad? O sea que vemos que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos limpia, nos perdona y nos guarda y nos protege, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero bueno, después, un día de estos vamos a dedicarnos a ver lo que es la señal de Jonás. Nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó, ¿verdad? Y nos predica el arrepentimiento, como ya lo hemos hablado, amén. Pero nosotros hoy nos vamos a abocar a partir de ahí, del 5 en adelante, donde dice la levadura de los fariseos. Amén. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndole, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Así que ahí vamos a mirar un poquito, ¿no?, la situación. Estaban sus discípulos que se habían olvidado, ¿sí?, de llevar pan. Y nuestro Señor Jesucristo les habla de la levadura, ¿verdad? Y ellos pensando en la levadura del pan. Supongo que habrán pensado que quizás tenía algo más la levadura que usaban los fariseos y los saduceos en el pan, ¿verdad? Pero ahí recién estábamos hablando, ¿verdad?, de cuando comienza la generación que demanda señal, ¿verdad? Y ahí nuestro Señor Jesucristo en el 4, cuando le dice la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿A quiénes le estaba hablando? Le estaba hablando a los saduceos, ¿sí? Dice en el 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, ¿verdad? Ellos querían ver señales de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en el 16.1 hablando con los fariseos y los saduceos.
y ellos le pedían señal, ¿verdad? Por eso Él exhorta y advierte, ¿sí?, a sus discípulos sobre la levadura, ¿sí?, la doctrina, la manera de manejarse los fariseos y los saduceos, ¿sí?, por cosas que ven, señales, pero realmente Él les mostraba, ¿no?, a la vez de hablarle sobre la señal del profeta Jonás, que en ellos no hay arrepentimiento, ¿verdad? Y que aún iban a tener una señal más cuando nuestro Señor Jesucristo resucitase, pero la predicación iba a seguir siendo la misma, ¿verdad? Arrepentimiento, ¿sí? Entonces ahí les exhorta, ¿no?, diciendo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nosotros sabemos que la levadura, bueno, supongo que todos sabemos, ¿no?, pero por ejemplo yo que cocino, sé que escondemos la levadura, ¿sí?, en la masa, y esa levadura hace que toda la masa crezca, eso se esparce y crece, ¿verdad? Y la levadura de los saduceos y los fariseos también es algo así, ¿verdad? Si entra, si contamina una doctrina que no es la de Cristo, ¿sí?, nos contamina todo, es algo muy sutil, se pone, entra y nos va contaminando, nos va distorsionando, ¿verdad? Así que bueno, entonces dice en el 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? O sea, entendemos, vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero no tenemos que participar ni contaminarnos con las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Vamos a mirar en Colosenses 2, vamos a irnos a Colosenses 2, ¿verdad? Dejamos aquí Mateo y vemos, ¿no?, que el Señor les exhorta a tener cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 2. Habíamos estado leyendo unos pasajes de Colosenses 2 en la primer prédica sobre las tradiciones, ¿verdad? Vamos a retomar ahí y a ver hasta el final qué nos dice el Señor. ¿Qué nos dice su Santo Espíritu, verdad? Aquí en la epístola a los Colosenses. Bendito el Señor. Colosenses 2, vamos a leer del 8 en adelante, donde dice plenitud de vida en Cristo. Y si analizamos el subtítulo nada más, estamos plenos en Cristo, es lo que quiere decir. O sea, nuestra vida está en Cristo. Si no estamos en Cristo no tenemos vida, ¿verdad? Dice ahí en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Estos eran unos pasajes que habíamos compartido cuando hablábamos de las tradiciones. Aquí, claritamente, ¿no?, Pablo a los colosenses nos expresa que no nos contaminemos, ¿verdad?, con las tradiciones. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, cosas muy sutiles, cosas que uno puede decir, pero no tiene nada de malo, ¿verdad? Y era lo que hablábamos, o sea, cosas muy sutiles. Filosofías huecas sutilezas que no tienen fundamento bíblico. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, a través de la palabra, el Espíritu Santo nos exhorta a no estar en el mundo. Somos del mundo, ¿sí? O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos, ¿verdad? Aún lo dice nuestro Señor Jesucristo en su oración allí por sus discípulos, ¿verdad? Y en la cual ora por nosotros también, ¿verdad? Porque le dice al Padre Celestial, no te pido solamente por esto, sino por los que creerán en la palabra que estos hablarán. Amén. Dice ahí en el 9, dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no se siente completo en nuestro Señor Jesucristo es porque realmente no está en Cristo, ¿sí? Totalmente. Dice en el 11, en Él, en Cristo,
también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? La circuncisión carnal, ¿sí?, es cuando cortan el prepucio, ¿sí?, del miembro del varón, ¿verdad? El prepucio, cuando no es cortado, muchas veces es causa de generar infecciones, puede guardar cosas y generar infecciones, ¿verdad? Nosotros somos circuncidados y lo que cortan es el prepucio de nuestro corazón para que estemos limpios, nos limpia del pecado, ¿verdad? Nos separa. Dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Ahí está nuestro Señor Jesucristo limpiándonos, perdonando nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros nos tomamos de Él, nos arrepentimos, Él nos limpia, nos perdona. Estábamos, como dice ahí, muertos en pecado y en la incircuncisión, porque todos venimos así, sucios, contaminados a nuestro Señor Jesucristo. Él nos da entendimiento, nos perdona, nos limpia, ¿verdad? Y dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Ese era el acta. ¿Sí? Eso es lo que estaba decretado sobre nosotros. Él nos dio vida. Dice en el 13, os dio vida juntamente con Él. ¿Sí? En el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? La cruz es la victoria de nuestro Señor Jesucristo y es nuestra victoria, o sea, es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Porque recordemos, ¿no?, que como dice nuestro Señor Jesucristo, que muchos vivían prisioneros por el miedo a la muerte, y nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, paga precio de sangre por nuestros pecados, nos limpia, nos perdona, pero resucita, mostrándonos que no debemos realmente de temer a la muerte, ¿verdad? Bendito el Señor. Por eso despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? O sea que todo aquel que se toma de nuestro Señor Jesucristo tiene vida, como lo dice ahí. Os dio vida juntamente con Él. Y en el 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? O sea, nadie nos tiene que estar diciendo por qué no celebras esto o por qué no tomas aquello o toma esto o todas esas cosas, ¿no? Dice, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿sí?, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, ¿no? Afectando humildad. Muchas veces vienen con lisonjas, tratando de agasajarnos, de engrandecernos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a la humildad. Culto a los ángeles. Nosotros sabemos que al único que tenemos que cultuar es a nuestro Señor, amén. Entonces nos desvían, ¿sí? Recordemos que nosotros, si participamos de las tradiciones del mundo, estamos en conexión con los demonios, ¿verdad? Lo mismo que la idolatría. Sabemos que todo lo que es ofrecido, ¿verdad?, a los ídolos es a los demonios, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces afecta nuestro culto, ¿sí?, a Dios, lo desvía, ¿sí? Y son culto a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal.
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿verdad? Esto en el 19 es cuando realmente estamos en Cristo, tomados de Él en un cuerpo de Cristo, ¿no? Dice, en virtud de quién, o sea, de Cristo, la cabeza, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿sí? Pues si habéis muerto, y esto es lo que tenemos que prestar especial atención. Aquí dice en el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Sí? Vamos a leerlo despacito. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, estamos con vida en Cristo, morimos a la vieja criatura, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si decimos que Cristo es nuestro Señor, nosotros tenemos que rechazar todo lo que proviene del mundo, ¿verdad? No podemos estar contaminados, enrolándose o practicando. Lo vamos a leer más clarito todavía para ir conformando, confirmando a través de la preciosa palabra del Señor, ¿sí? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Sí? Y quizás esto está un poquito difícil de entender, pero por ejemplo, vamos a una cosa, a un ejemplo, ¿sí? En la semana de turismo o Semana Santa, que es todo inventado por el hombre, ¿verdad? Semana Santa. Dios no nos llama a celebrar una Semana Santa, nos llama a que tengamos una vida en santidad, ¿sí? Pero vamos a mirar, en Semana Santa, supuestamente en el Viernes Santo, no se come carne, ¿verdad? Eso no está escrito en la palabra de Dios, en ningún momento. No hay fundamento, ¿verdad? Entonces ahí te dice, por ejemplo, como dice, no manejes ni gustes, o sea, no comas carne. No se come carne. Hay religiones, doctrinas de hombre que dicen que no se puede comer cerdo, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo limpio todos los alimentos. Solamente, ¿no? ¿Verdad? Compartíamos hace 2 prédicas atrás lo que los discípulos hablan, ¿no? Y lo que está decretado por la palabra del Señor, ¿verdad? Que no se come ahogado ni sangre, ¿verdad? Esas cosas, que no participemos de las cosas ofrendadas a los ídolos, amén. Así que ahí dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿verdad? Como veíamos el culto pasado, allí los fariseos condenando a los discípulos porque no se habían lavado las manos para comer, ¿sí? Aún nuestro Señor Jesucristo es condenado, ¿sí? Por un fariseo cuando lo invita a comer, ¿sí? Creo que está en Lucas, porque no se lavó las manos. Y entonces ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a decirles, ¿verdad? Hipócrita, ¿sí? Ustedes lavan los vasos, lavan los platos, pero ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Dentro de ustedes está solo muerte hay. Amén. Esos son cosas, mandamientos, doctrinas de hombres sobre las que el Señor nos exhorta. Dice en el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, ¿hay sabiduría en lavarse las manos antes de comer? Sí, la hay, ¿verdad? Porque, bueno, nos higienizamos, evitamos algún tipo de microbios, ¿sí? O sea, la hay, es higiénico, ¿verdad? No dice nuestro Señor Jesucristo que no nos lavemos las manos. Dice que no vamos a perder la salvación si no nos lavamos las manos. O sea, que no tiene que ser una doctrina, sino que es algo que uno lo tiene que hacer voluntariamente. Amén. Dice ahí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario.
en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿verdad? O sea, no nos sirven para salvación, no nos sirven para salvación. Imagínense un indigente, ¿no? O una persona, un hermano que vive en la calle, pero se está congregando, tiene su corazón precioso para el Señor. Él no tiene manera de higienizarse en la misma manera que nosotros, por más que quizás lo quisiera hacer. ¿Perderá la salvación por eso? ¿No será que nosotros que nos higienizamos mucho estamos como los fariseos y los saduceos llenos de muerte por dentro? Realmente tenemos que aprender a mirar qué es lo importante, ¿no? Por eso es necesario conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y fundamentarnos y basarnos en eso, no en doctrinas humanas. Amén. Vamos a ir a ver otro pasaje. Ahora nos vamos a ir a 2 de Juan. Bendito el Señor. Vamos a leer unos versículos ahí en 2 de Juan. Precioso el Señor, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. La segunda epístola de Juan, San Juan, apóstol. Amén. 2 de Juan, y vamos a leer del 4 en adelante, y dice ahí: permaneced en la doctrina de Cristo. Leíamos y veíamos y corroborábamos el culto pasado, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Veíamos también cómo el Señor nos hablaba de la sana doctrina, ¿verdad? De la sana doctrina, nos hablaba ya en Tito 2, ahí habíamos quedado el culto pasado, ¿verdad? Nos habla en varios pasajes sobre la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que ahí en 2 de Juan, en el 4 comenzamos, dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿verdad? Le escribe a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Fijémonos en la introducción para corroborar, y entender. En el 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Sí? ¿Quién es la señora elegida? La iglesia y sus hijos, nosotros, ¿verdad? La iglesia es todos aquellos, la agrupación de todos aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Nos exhorta el mandamiento, ¿no? Que amemos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, de todo corazón, ¿sí? Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? También nos exhorta en la palabra a amar a nuestros hermanos, ¿no? No podemos decir que amamos a nuestros hermanos o que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos, amén. Entonces dice ahí en el 5, dice: ahora te ruego, señora, o sea, a la iglesia, a la comunión, a los que son de un mismo sentir. Dice: no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento, ¿verdad? Tenemos que amarnos, pero no con un amor carnal, sino con el amor de Cristo. Dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo amar a mis hermanos o decir que amo a mis hermanos si yo no obedezco la palabra, si yo no ando según los mandamientos de nuestro Señor? Amén. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Que amemos, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuál es el amor? Que obedezcamos los mandamientos del Señor, ¿sí? Es como un trabalengua, ¿verdad? Porque dice: este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que andemos en amor,
¿sí? Y si andamos en amor, nos lo explica antes, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Dice en el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque aquí Juan nos enseña una señal para poder detectar a los engañadores, ¿sí? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿sí? Vemos, lo leíamos recién, ¿verdad? Que en la cruz, ¿no? Está la victoria nuestra, está la derrota, ¿sí? Dejó en evidencia, dice, despojó a las potestades, ¿sí? Y las clavó en la cruz, ¿sí? Les despojó, los derrotó. Entonces ciertamente que hay algo que el diablo, sus demonios, ¿sí? Y las personas que están dominadas por el diablo no les gusta hacer, y es esto, reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Amén. Dice en el 8, mirad por vosotros mismos. Entiende, hermano, la salvación es personal. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cuidemos, ¿sí? El testimonio, el fruto, sino que recibáis galardón completo. Y aquí, esto tenemos que prestar especial atención en cuanto al tema que estamos tocando, ¿verdad? Sobre las doctrinas, sobre las tradiciones, sobre las costumbres. Dice, cualquiera que se extravía y no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera, en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Ese versículo, aparte Juan se toma el trabajo de escribirlo de una manera y de la otra, ¿verdad? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y antes nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Para atrás, para adelante. Si no persevero, no tengo a Dios. Si persevero, tengo al Padre y al Hijo, como dice ahí. Amén. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. O sea que entendemos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, tenemos que escudriñar los espíritus, tenemos que escudriñar quién nos habla, qué nos dice, cuáles son sus frutos, cuál es la doctrina de esa persona. ¿Sí? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Yo no puedo, vienen los mormones y yo los hago pasar a mi casa y les digo bienvenidos con la esperanza de quizás hablarles de Cristo yo, ¿no? Yo no puedo ser partícipe. No puedo ser partícipe. Esas personas vienen, ¿sí? Con otra doctrina, y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces caemos en esa bobada de que quizás los podamos convencer, ¿sí? Bueno, oremos, pero realmente no los metamos en nuestra casa, no le digamos bienvenidos, ¿verdad? Entendamos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, ¿sí? Vamos a ver dos palabritas acá. Bendito el Señor. Vamos a mirar lo que es participar. Participar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Bendito el Señor. Y la otra palabra que vamos a mirar, ¿sí? Es perseverar. Perseverar. Porque también dice en el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo que es perseverar.
y lo que es participar, ¿sí? Perseverar. Dice, continuar con constancia lo que se ha empezado, durar permanentemente o por largo tiempo, ¿sí? Estar de continuo, ¿no? Perseverar, ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Veíamos lo que era doctrina, ¿verdad? La doctrina es una enseñanza, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Doctrina, lo compartíamos el culto pasado. Proviene del latín, su significado es ciencia o sabiduría. La ciencia o la sabiduría que Dios nos transmite a través de nuestro Señor Jesucristo caminando en carne aquí, ¿verdad? Dice, por la composición de la palabra en latín se deduce que doctrina significa enseñar la sabiduría o ciencia que uno posee. Por eso nosotros tenemos que estar fundados y perseverar en la doctrina de Cristo, en ninguna otra. Amén. Vamos a mirar lo que dice participar, el diccionario secular. Participar, ¿verdad? Dice participar, entrar junto con otros en un asunto o negocio. Imagínese usted entrar juntamente con los mormones, con los testigos de Jehová delante de nuestro Señor Jesucristo el día del juicio final. Dura cosa es participar en otras doctrinas, amén. Dice, entrar junto con otros en un asunto o negocio, compartir la opinión, sentimientos o cualidades de otra persona o cosa. Compartir la opinión, sentimientos o cualidades de otra persona o cosa. Vemos que si nosotros le decimos bienvenidos, si escuchamos, si atendemos otra doctrina, ¿sí? Estamos participando de sus malas obras, participando. O sea que tenemos que prestar mucha atención sobre lo que es la doctrina y sobre lo que son las tradiciones, ¿sí? O sea, si yo digo, esta tradición humana del mundo no tiene nada malo, estoy participando, ¿sí? De sus malas obras, ¿verdad? También tenemos que prestar atención en otras doctrinas, ¿sí? Un evangelio aguado, como le dice Pablo, no que haya otro evangelio, pero sí hay quienes los distorsionan, amén. Así que mucho cuidado en eso, amén. Vamos a irnos ahora a mirar 2 de Timoteo 4, bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ver qué le dice ahí Pablo a Timoteo. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. 2 de Timoteo. Vamos a leer el 4, unos versículos ahí. Precioso el Señor. ¿Sí? Ahí está Pablo exhortando, ¿no? a Timoteo, ¿verdad? Dice, predica la palabra. 2 de Timoteo 4. Vamos a leer 4 versículos ahí. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Cuando nosotros queremos seguir la verdad, muchos nos van a llamar de religiosos. Yo he podido escuchar en personas que se dicen cristianas decir que la Biblia es un libro viejo. Dios tenga misericordia, amén. Pero entonces acá, como dice, teniendo comezón de oír, y ahora lo vamos a leer de nuevo, lo vamos a razonar, ¿sí? Si usted quiere celebrar las fiestas tradicionales, va a encontrar muchas iglesias que las celebran, ¿sí? Unos reconociendo que nuestro Señor Jesucristo no nació ahí, pero diciendo quizás que es una manera de integrarnos, que es una fiesta de la familia. Disfrazan hasta las fiestas de Halloween, ¿sí? He visto iglesias aquí en Rocha, ¿sí? Que el día de Halloween ellos dicen el día de dar gracias, inventan cosas, ¿sí? Eso es doctrina, enseñanza, costumbres, tradiciones humanas dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con que nos entre la comezón de oír.
comezón de oír otras cosas, cosas nuevas, cosas que se adapten a lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta. Eso no nos salva, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la palabra yo la estoy cambiando y buscando que se amolde, ya no es la palabra de Dios, no es viva, no es eficaz, no salva, eso no salva. Lo que salva es la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, ¿sí? Por eso le habla Pablo así, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Toda exhortación, ¿sí?, debe hacerse base a ¿qué? A la palabra. Por eso es que siempre decimos, abra la Biblia y lea, fíjese si es la palabra de Dios lo que usted está escuchando. ¿Sí? Miremos por nosotros mismos, acabábamos de leer, ¿verdad? Miremos por nosotros mismos, la salvación es personal. Dice en el 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, se les predica la sana doctrina y les molesta, les incomoda porque no pueden salir a festejar, porque no pueden ir a hacer esto o aquello. Realmente ni siquiera tienen los ojos puestos en Cristo, no les importa la salvación, ¿verdad? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si a usted no le gusta ayunar, no se preocupe, busque una iglesia, que las hay, donde no se ayuna, porque el ayuno era de otro tiempo, ¿sí? Si está en contra del diezmo, no se preocupe, busque otra iglesia que le hable del diezmo o al revés, o que no hay que diezmar, ¿sí? El diezmo no es una obligación, el diezmo es un sentimiento, algo de nosotros con Dios, ¿verdad? Ahí dice, teniendo comezón de oír, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Nosotros tenemos que fundamentarnos en la sana doctrina, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vemos iglesias abarrotadas de gente donde la prédica de la palabra es poca, escasa y casi sin entendimiento, ¿sí? Se recogen diezmos, ofrendas, votos, se pide plata, hay baile, música, está divertido, ¿verdad? Hay de todo. Se amontonarán, están abarrotadas de gente buscando, ¿sí?, estar cómodos, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice, Él no vino a traer, Él vino a traer disensión, ¿verdad? Él vino a confrontarnos para que podamos arrepentirnos, ¿sí? Entonces dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay iglesia para todos los gustos, hay iglesia para todos los gustos. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Usted quiere ser salvo? ¿O quiere estar cómodo? ¿No? Porque en la parábola del rico, en el pasaje del rico y Lázaro, ¿sí?, el rico tenía comodidades, estaba cómodo, y Lázaro tenía sus males. Pero el rico no fue salvo por sus comodidades, no fue salvo por sentirse cómodo, ¿verdad? Entonces nosotros fijémonos dónde estamos congregando y qué es lo que estamos buscando, porque si realmente nosotros estamos buscando la salvación y la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Dios, no vamos a estar cómodos porque la palabra nos incomoda. No en vano se compara la palabra de Dios con una espada, ¿sí?, más afilada que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no nos está hablando de los enemigos, nos está hablando de nosotros mismos, ¿sí? El Señor tiene que partirnos para hacernos nuevos, de nuevo. Entonces, no cualquiera es realmente un cristiano. No cualquiera, ¿sí?, realmente considera a Cristo su Señor. Amén. Entonces, la invitación es que nos podamos escudriñar y realmente ver dónde estamos y quiénes somos.
Amén. Vamos a seguir. Todavía nos quedan unos pasajes y se nos va el tiempo. Vamos a mirar Primera de Timoteo. Ahora vamos a ver en Timoteo unos cuantos pasajecitos ahí. Primera de Timoteo, vamos a arrancar en el 1, ¿verdad? Ahí tenemos advertencia contra falsas doctrinas, en el 1:3, ¿verdad? Pablo hablándole a Timoteo. Falsas doctrinas, ¿verdad? La doctrina, la sana doctrina es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y de ahí no puedo salirme, tenemos que entenderlo. Entonces, cualquier cosa que viene a nuestra vida, nosotros cómo lo juzgamos o lo escudriñamos, a la luz de la palabra, a la luz de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ¿sí? O sea, Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en Macedonia para batallar contra esas doctrinas, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? Para cuidar del pueblo. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encarezco ahora. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, ¿verdad? Cuando empezamos a adornar, a condimentar o a cambiar el evangelio, la doctrina de Cristo, estamos desviados, estamos envanecidos, ¿verdad? Lo dice acá, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, ¿verdad? No en vano Pablo exhorta en esta manera a Timoteo, ¿sí? Y le muestra y le dice, ¿verdad?, qué sucede y quiénes son aquellos que se salen de lo que es la sana doctrina. Vamos a pasar un poquito las hojas, vamos a ir a 1 Timoteo 4, que dice predicción de la apostasía, ¿verdad? Apostasía, apostatar de la fe, caer del fundamento bíblico. ¿Entendemos? Apostasía. Significado de apostasía es apostatar de la fe, caer del fundamento bíblico, ¿verdad? Entonces, si yo me meto en tradiciones, si yo me meto en corrientes mundanas, si yo le digo bienvenido a los que traen otra doctrina, estoy en apostasía. Por algo la iglesia a nivel mundial está en apostasía, ¿sí? Aún en las iglesias de sana doctrina hay apóstatas, porque escuchando, ¿sí?, no ponen por obra. Amén. Dice predicción de la apostasía, el subtítulo. Ahí vamos a leer unos versículos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y escuche bien, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entendemos que las doctrinas de hombres no son Cristo, no es la palabra, no es de Cristo. Y si es otra doctrina, ¿de quién es? Recordemos que todo lo que sale del corazón del hombre contamina al hombre, ¿verdad? Eso es lo que contamina. ¿Qué hay bueno que pueda crear un hombre? Y si es un hombre que está en el mundo, ¿bajo quién está? ¿Bajo Dios o bajo el maligno? Ciertamente está bajo el dominio del maligno, ¿verdad? Entonces, ¿de quiénes son las doctrinas? Doctrinas de demonios, dice acá Pablo a Timoteo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí vemos, ¿no?,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Eso como el ejemplo que poníamos hasta hace un rato, ¿verdad? La misma palabra nos va corroborando y afirmando. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Vamos a seguir ahí. Vamos a 1 Timoteo 6, 3, ¿verdad? Subtítulo: piedad y contentamiento, ¿verdad? Recuerdo y menciono siempre que la Biblia que yo estoy usando es Reina Valera 1960. Sé que hay Biblias que no tienen subtítulos, versiones más antiguas. Hay otras que los subtítulos no están exactamente iguales. Amén. Pero bueno, orando al Señor y que nos guíe en la verdad. Piedad y contentamiento. Dice ahí en el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Amén. Así que dice, vamos despacito. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjense, esta persona está envanecida. ¿Quién podrá agregar algo a la sabiduría de Dios? Doctrina, ¿qué era doctrina? Ciencia y sabiduría. ¿Quién podrá agregarle algo a la ciencia y a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? El tal dice en el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, no participemos, no retengamos. Vamos a ir a esa palabra ahora después, retener. Vamos a ver dónde nuestro Señor habla a través de sus siervos de la palabra retener y qué es lo que quiere decir. Vámonos a Romanos 16. Estoy un poco apurando porque realmente quiero dar todos los pasajes que el Señor me ha dado para hoy, porque tenemos que entrar en otro tema que también es muy necesario saber, ¿verdad? Y es lo que vamos a dejar ahí, la puertita abierta, como digo cada culto, para seguir, ¿verdad? Seguir caminando hacia la libertad, que es la libertad que Cristo nos llama, amén. Romanos 16, vamos a leer del 17 al 20. Romanos 16. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿sí? Aún, ¿sí? Si vemos personas que se están congregando en el mismo lugar que nosotros y no siguen la doctrina, no hay que maltratarlos, pero no podemos participar, ¿sí? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿sí? Miremos por nosotros mismos, hermanos. Cuidemos la salvación. Recordemos que aún dentro de los ministerios, por más que se predique la sana doctrina, hay trigo y hay cizaña. Nosotros tenemos que aprender a mirar
y a no participar. Y sobre todas las cosas, ¿sí? Fijémonos, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Tenemos que estar velando en todo momento y tener la doctrina del Señor, la ciencia y sabiduría del Señor. Dice en el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sí? Y siguen los saludos, ¿verdad? Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. A los romanos le está diciendo. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? Sabios para el bien, alerta, velando en todo tiempo. Si una persona ingenua no hace mal a conciencia, no hace mal. No peca a conciencia, es una persona ingenua, es algo que sucedió, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros, pero sabios para el bien. O sea, apartarnos de tales, apartarnos de aquellos que realmente están apostatando de la fe, están en apostasía, han caído de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la sana doctrina. Y fíjese, hermano, con mucho dolor, pero realmente tenemos que mirar que quizás de los que están a nuestro lado también hay, ¿sí? De aquellos que se dicen cristianos, pero no están en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que acabamos de leer que esos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, los que no están en su doctrina, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a irnos ahora, por último, ¿sí? Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis, a la carta, las cartas que manda a las iglesias. Cartas que son escritas por Juan, pero que es nuestro Señor Jesucristo hablando a las iglesias. Amén. Apocalipsis 2. Y vamos a leer unos versículos ahí. Amén. Vamos a leer del 12 en adelante. Y este es el mensaje a Pérgamo. Y vamos a prestar atención, ¿sí? Apocalipsis 2, 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sí? Está hablando de retener doctrina. ¿De quién? Balaam y nicolaitas. Dice en el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Primero, tenemos que entender que no podemos participar, ¿sí?, de doctrinas que no son las de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a entender lo que es retener, ¿sí? Porque si bien dice en el 13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿sí? Y luego,
¿sí? Los reprende, diciendo que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ciertamente no vamos a entrar a analizar, aunque ahí en la doctrina de Balaam da un breve resumen, ¿verdad?, de cuál era la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. No vamos a entrar en analizar cuáles son las doctrinas, porque venimos hablando de lo que es la doctrina de Cristo y cómo nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y de sus siervos, nos va diciendo, ¿verdad?, que no podemos participar de otras doctrinas y que son todas doctrinas de demonios, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Vámonos a lo que es la definición de retener. Retener, diccionario secular, ¿verdad? No es bíblico, secular. Dice conservar, guardar en sí. Conservar en la memoria una cosa, detener o dificultar la marcha o el desarrollo de algo, no dejar que alguien se vaya, ¿sí? Y aquí nos vamos a quedar con esta definición, retener. Y el culto que viene vamos a comenzar nuevamente en Apocalipsis 2. Vamos a ver, ¿sí?, que nosotros no podemos participar de otras doctrinas, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en que si nosotros estamos reteniendo alguna cosa de viejas doctrinas, de viejas enseñanzas, ¿verdad? Vemos que retener dice conservar, guardar en sí, conservar en la memoria una cosa, detener o dificultar la marcha o el desarrollo de algo, no dejar a alguien que se vaya, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a poder a aprender a observarnos eso si nosotros estamos reteniendo alguna cosa, y vamos a mirar también como nuestro Señor Jesucristo nos enseña a desligarnos de estas cosas, ¿verdad? La gran mayoría quizás de todos los que me escuchan han salido de ministerios errados, o quizás empezaron en un ministerio que estaba bien y luego erraron, ¿sí? Y hemos salido buscando la verdad, ¿verdad? Todo aquel que quiere a Cristo, que sigue a Cristo, tiene que buscar la verdad, y si el lugar donde está no le están predicando la sana doctrina de Cristo, no podemos participar y tenemos que buscar un lugar de sana doctrina. Ahora vamos a aprender a mirar, ¿sí?, y a escudriñar el culto que viene si realmente retenemos otras doctrinas, cómo nos liberamos, ¿verdad? Y recalcar y afirmar un poco todos los conocimientos que el Señor nos va dando. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, por cada pasaje, Señor. Rogamos a ti, Señor, que tú estés dando entendimiento, discernimiento, Padre, a todo aquel que quiera acercarse más a ti, Señor. Padre, te rogamos que esto llegue a nosotros como exhortación, Padre, y que tú nos ayudes realmente a juzgar, Padre Santo Precioso, si estamos reteniendo, Padre, algo, mi Señor, si estamos participando, Padre Precioso, y por sobre todas las cosas, mi Señor, guíanos, mi Señor, guíanos a arrepentimiento, Padre Santo, guíanos a renuncia, guíanos a desligarnos, Padre Precioso, de todas las cosas, mi Señor, que no son de tu agrado, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana, mi Señor, y que desde ya, Padre, prepares tú, mi Señor, los corazones nuestros para recibir tu preciosa palabra, Padre, el próximo culto, y que mientras tanto podamos estar buscando en tu palabra, afirmando los conocimientos, Padre, escuchándote a través de la palabra, porque sabemos que tú nos das entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.